nombre es María Samaya Vázquez Chávez, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en primer semestre. Como parte de la materia de procesos socioculturales, se nos pidió para proyecto final realizar una investigación de una problemática actual. La problemática actual que yo elegí son los feminicidios, titulando mi investigación De hombre a feminicida, contexto sociocultural previo a cometer un feminicidio. El propósito de esta investigación es entender e investigar el entorno sociocultural y ambiental en el que se va a desarrollar un hombre que se puede convertir en agresor sexual o feminicida. Iniciemos por definir el término feminicida, el cual fue utilizado por primera vez por Diana Russell en la década de los 70, quien lo define como el asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres. Esta definición permitió que se reconociera y ubicara más fácilmente en el terreno de la política sexual, rechazando la idea popular de que era un tema privado o acciones patológicas. También aclaramos que actualmente el término feminicidio es utilizado para diferenciar los homicidios realizados por varones, porque estos son motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. En México se dan alrededor de 10 millones de feminicidios al año, es decir, que por lo menos estamos hablando de 10 millones de feminicidas. Como todos somos producto de lo que vivimos y de donde crecemos, por lo que si nuestro entorno es violento, nosotros podemos presentar conductas violentas, y en esta investigación se van a intentar solucionar. Una de las limitantes que se encuentran es que la información en México acerca de los feminicidios es poco certera y poco estudiada. Por lo mismo, el entorno sociocultural en el que se gesta un agresor sexual también es poco investigado. Para entender a un feminicida o a un agresor sexual, se debe de entender que este tuvo que haber crecido en una cultura machista. Como se sabe, México presenta una cultura machista. El machismo consiste básicamente en el énfasis y exageración de las características masculinas y la creencia de la superioridad del hombre. Basándonos en un artículo de Octavio Giraldo llamado El machismo como fenómeno sociocultural, presentado en la Revista Latinoamericana de Psicología, en este artículo se nos menciona que dentro de la cultura machista, las características sobresalientes del macho tienen que ser su heterosexualidad y su agresividad, resaltando y demostrando su capacidad fálica. Mientras más grandes sean sus órganos sexuales, más activamente se entregará a la relación sexual, por lo tanto, más macho será. Se plantea también que el macho debe engañar y conquistar a todas las mujeres que pueda, pero al mismo tiempo debe proteger y defender a sus hermanas de los intentos de conquista de otros hombres, puesto que las mujeres se deben de preservar vírgenes hasta el matrimonio, siendo esta otra de las ideas principales de las culturas machistas. Otra de las características que se debe de presentar es el desapego emocional como parte superior de un hombre sobre una mujer. Tanto el hombre como la mujer en culturas machistas creen firmemente en la superioridad del hombre en muchos aspectos. Los hombres deben de poder humillar y golpear a sus mujeres porque para eso son los maridos. La superioridad y la libertad sexual que el hombre le da al hombre ciertos derechos que pertenecen a su naturaleza. Se cree que los hombres tienen mayores necesidades sexuales y por lo tanto las mujeres deben aceptar el hecho de que ellos tengan muchas aventuras extramaritales. Un verdadero macho no puede tolerar que una mujer le pegue y ni siquiera que la desobedezca. Y el hombre debe aparecer como el jefe de la casa ante sus amigos hombres, si no, ha de perder su posición como macho. Una vez entendiendo el concepto del machismo y cómo es que este se relaciona con el sentido de superioridad que se presenta en las definiciones del feminicidio, podemos iniciar
con la descripción de la relación del espacio físico con el feminicida. En el libro de Psicología Social de Morales Galvira Moya Cuadrado, en el capítulo 4, nos habla de la importancia del espacio físico para que se desenvuelva un ser humano. Nos menciona que dependiendo de los estímulos físicos que se tengan en el entorno es como el ser humano se va a comportar, ya que no es la misma forma en la que nos desarrollamos, por ejemplo, cuando estamos con nuestros papás, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, en el trabajo o en la escuela. También nos menciona que en la teoría evolucionista se muestra que los mecanismos de la variación y la herencia de determinados aspectos biofísicos y comportamientos son seleccionados a partir de la interacción con las características del medio en el que se desarrollan los organismos. Es decir, cómo es que nuestro entorno físico influye directamente en nuestro comportamiento social. La adaptación al ambiente de un organismo o especie es siempre la adecuación a unas características variables del ambiente. Algo similar a lo que dicen que a donde fueres haz lo que vieres. No es la misma forma de comportarse de una persona en México a la forma en que se comporta una persona en Estados Unidos o en Francia. Las interacciones de las bases ambientales, biológicas, culturales y personales pueden contemplarse también en los patrones de conducta territorial o el espacio personal. Dentro del machismo se marca que el hombre es extremadamente territorial con sus mujeres, hijas, esposas, hermanas o cualquier familiar. Y esto nos marca que efectivamente el entorno físico donde nos desarrollamos influye mucho en la forma de ser y forma de reaccionar ante diferentes aspectos. Se nos menciona en el libro de Psicología Social que existen 3 tipos de entornos: el corporal, el cultural y el tecnológico. En esta investigación nos enfocamos en la parte cultural, ya que no es natural, sino cultural y social, puede denominarse urbano, y es donde se han desarrollado las diversas formas sociales de la familia, la persona, el dinero y otros similares, siendo el cultural el principal determinante de la potencialización de un agresor. En el panel de discusión Abuso sexual, manejo e intervención psicológica en jóvenes y adultos del Congreso SER de Psicología Clínica y de la Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey en el 2020, la licenciada Larisa Valdez Saab mencionó que entre los factores que se presentan en los orígenes de un agresor se encuentra una familia disfuncional, un vínculo patológico con la madre, mismo que al crecer puede manifestarse como una explosión sexual contra la mujer. En el mismo panel, la licenciada Alicia Yague Fernández expuso que entre los factores sociales se pueden encontrar una educación social y sistema económico basado en el poder, machismo. Negar que el deseo y el placer pueden ser fuentes de violencia, es decir, negar que una persona por querer estar con otra de forma sexual puede ser violenta, puede potenciar que la persona crea, que en este caso el hombre crea, que atacar sexualmente a una mujer es correcto. La discriminación a la diversidad sexual también puede potenciar a los agresores. La idealización de vínculos en parejas disfuncionales. Las famosas relaciones tóxicas pueden llegar a ser idealizadas y vistas como algo correcto, cuando en realidad atraen muchas complicaciones psicológicas y dañinas para ambas personas. Considerar a las mujeres y niños como propiedad del hombre, que se vio como una parte fundamental del machismo, también pueden potenciar a un agresor. Ignorar la sexualidad de los menores, es decir, ignorar que los niños y las niñas también tienen una sexualidad, que no se representa de la misma forma que de un adulto, es verdad, pero se debe de reconocer, se debe de aceptar y se debe de cuidar. Afirmar que los hombres no pueden controlar su instinto sexual, como se vio en el capítulo del machismo. Una sociedad hipersexualizada que se ha presentado mucho actualmente, fomentando las conductas sexuales adultas en menores de edad. El consumo de pornografía y prostitución son grandes potenciadores de la agresión sexual que puede terminar en un feminicidio. Y como último, y no menos importante,
el estatus socioeconómico en el que se desarrolla el potencial agresor. Se ha reconocido que en los niveles socioeconómicos medio, bajo y bajo se han presentado mayor índices de agresores sexuales. Estos factores, a pesar de ser en su mayoría culturales, también se pueden presentar en espacios físicos en los que predominan este tipo de conductas. Sin embargo, se pueden presentar también en tipos sociales de conductas. México presenta una cultura machista donde se enaltece la masculinidad, incluyendo sus expresiones y manifestaciones sexuales y agresivas. Por lo tanto, es lógico que México presente un índice tan alto de feminicidios. En las conclusiones podemos destacar que se tiene un conocimiento de los potencializadores socioculturales de un feminicida. Sin embargo, estos factores potencializadores se pueden controlar en su mayoría teniendo una educación integral y haciendo visibles las conductas, mencionando sus desventajas sociales y personales, para que poco a poco se pueda ir deconstruyendo esta sociedad machista. Desafortunadamente, la sociedad mexicana se ha desempeñado como machista y misógina desde la época de la conquista. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer todavía. Espero que les haya sido interesante mi investigación. Hasta luego.